Hoy es lunes de hablar de salud y lunes de también hablar de prevención de salud, lo que nunca o casi nunca hacemos y lo que luego nos trae una serie de complicaciones en todos los sentidos que nos hace pues generar mayores esfuerzos físicos, económicos, emocionales, familiares y en todos los sentidos. Esa es la intención del segmento de Primero Salud cada lunes aquí en Soy Cobre Noticias y hoy nos toca pues el gusto, el honor de recibir aquí en cabina al doctor Héctor Flores, que él es urólogo y que pues lo conoce la comunidad, lo conocemos, lo apreciamos y que muchas familias pues han tenido la oportunidad de generar salud en el tema de urología, que es un tema, es una especialidad muy amplia, ¿no? Va más allá es que atiende a los caballeros solo en cuestiones de próstata y demás. No, la urología va mucho más allá. Pues doctor, qué gusto tenerlo aquí en cabina, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Mary. Al contrario, le agradezco a usted que se da el tiempo de venir, hace pues viaje especial desde Agua Prieta para poder platicar con la comunidad de Cananey y de toda esta región. De entrada, doctor, ¿qué es la urología y qué abarca? Bueno, la urología, como para poder decirla de manera rápida, es una especialidad que tiene que ver con todo lo urinario, es decir, los riñones, la vejiga, las vías urinarias. Esto es en hombres, mujeres y niños. Y además, en hombres y en niños, todo lo que tiene que ver con genitales. Y es tan amplio, lo decía yo ahorita, porque tenemos falsas percepciones de lo que es la urología y cómo y cuándo atendernos o cuándo notar que algo no es ya normal, no es habitual y que requiere ya una atención de urología. Es muy común encontrar problemas urológicos que no están bien atendidos. Uno de los principales son las infecciones urinarias en niños, en mujeres o en hombres adultos. Una infección urinaria generalmente cede con el primer tratamiento y no vuelve a aparecer. Pero si una infección urinaria está reapareciendo o no cede, entonces ahí ya empieza el campo del especialista. Por ejemplo, en infecciones urinarias, que es algo muy común. Igual lo prostático, igual en los genitales. Generalmente a nosotros nos llega a todos los pacientes que son referidos. Es poca la gente que nos llega de primera vez, pero creo yo que debe tomar uno la cultura de que si mi problema no está siendo resuelto en un relativo tiempo rápido, hay que buscar al especialista. ¿Y cuándo detectar o cómo detectar que hay una infección urinaria? Porque yo recuerdo incluso en mi embarazo que no, pues no, en realidad no, hasta que ya vas, te haces el análisis, es que traes infección en el anillo. Pues aparentemente no sientes nada raro o anómalo, pero ¿cómo detectar que traes alguna infección urinaria? Las infecciones urinarias generalmente son sintomáticas, dan molestias. En las embarazadas no siempre. Y en las personas que tienen infecciones urinarias con mucha frecuencia dejan de dar molestias. Entonces, no es como comúnmente se dice, no, lo que pasa es que tuve un mal de orín. Un mal de orín es una infección urinaria. Y hay que estudiarla y tratarla. Estudiarla es no solo hacer exámenes de orina. Lo común es hacer un examen general de orina, pero siempre se debe hacer un urocultivo, es decir, cultivar la orina para ver qué tipo, si crecen bacterias y qué tipo de bacterias crecen. En las embarazadas es bien importante estar checando cada mes el examen de orina, tenga o no tenga molestias. Es común. Y usted nos decía ahorita que también en las niñas, en los niños se presenta la infección urinaria. ¿Qué la puede provocar, doctor? En las niñas es frecuente encontrar, primero siempre debemos pensar en alteraciones con las que se nacieron. Alteraciones en la vejiga, alteraciones en los riñones, con las que se nacen. En los niños y en los hombres jóvenes en general no debiera haber infecciones urinarias nunca. Con una infección urinaria en un año tenemos que estudiarlo a fondo. Pero es común en los niños encontrar problemas en el prepucio, es decir, que requieren circuncisión y no están circuncidados. Y también que es algo que le recomiendan a uno los pediatras desde que nace el niñito caballerito,
precisamente, pero a veces no se hace el ejercicio que se tiene que hacer para evitar eso. Y cómo y a qué edad ya dices ocupa una circuncisión. Normalmente el nacimiento, casi todos los niños nacen con lo que llamamos fimosis, es decir, no se puede retraer la piel hacia atrás, el prepucio hacia atrás, pero eso es normal en el 90% de los niños. En el transcurso de los primeros 3 años, haciendo ese ejercicio que mencionas, Miriam, y haciéndolo bien, va poco a poco descubriéndose el glande o la cabeza del miembro, y eso es lo que debe lograrse. Después de los 3 años esto va a ser bien difícil, esto ya no se va a lograr. Si no se logró en los primeros 3 años, hay que pensar en la circuncisión. Y por eso es importante que mamá, papá hablen con el niñito, por más que sea pequeñito, créanme que los niños entienden, y hacer la revisión. Si no, ahí lo correcto es ir al pediatra o directamente con el urólogo. Pueden ser cualquiera de las dos. El pediatra nos los refiere cuando ya ve que no se puede hacer más, o ir directamente con el urólogo. Es bien importante tomar en cuenta, esto pasa mucho porque las mamás que generalmente se encargan del niño, les da miedo hacerlo para atrás. Hay prejuicios sí, también. Siento que le duele, siento que estarle agarrando ahí está mal. Pero es un ejercicio, es decir, si hiciera eso, en realidad la circuncisión fuera mucho menos necesaria y común, aunque en general ya se ha visto en los últimos reportes, siempre va a ser mejor tener circuncisión a no tener circuncisión. ¿Qué afectación puede generar ya en la vida de la adolescencia y de la adultez en un caballero que no tenga la circuncisión? En primer lugar, las infecciones urinarias empiezan a ser muy comunes. Pero un paciente que ya está en la adolescencia, que está presentando erecciones nocturnas, erecciones no solo por excitación, sino todos los hombres dormidos tenemos de 3 a 5 erecciones nocturnas, empieza a haber lesiones en la piel, como unas pequeñas cortaditas en la piel porque la piel no puede estirarse bien. La piel debe ser muy elástica, el miembro, el pene crece en grosor y crece en longitud, y la piel debe dar 100% de esto. Cuando no pasa eso, empieza a haber cortaditas en la piel. Y estas cortaditas, como todas las cortaditas, van a curarse dejando una cicatriz. Y la cicatriz es un tejido que no es elástico. Entonces, poco a poco se va haciendo peor el problema. Y es doloroso. Es doloroso para el muchacho. Doctor, también qué pasa con la vida adulta mayor, cuando se vuelve a cerrar, digamos, esa capita. También ocurre. Ocurre bastante, le ocurre mucho, lo veo mucho en pacientes diabéticos y aquellos pacientes que requerían circuncisión y no se la hicieron en la vida adulta, después de los 55 años, empieza a haber una enfermedad que es poco común, pero que no debería pasar, que es el cáncer de pene. No hay cáncer de pene en paciente que tiene circuncisión. Entonces ese también es un indicador de la importancia también en esa etapa adulta mayor de no dejar pasar ese detalle. Exactamente. Yo hago muchas circuncisiones en pacientes mayores, en pacientes sobre todo diabéticos que están mal controlados y en pacientes que tenían la necesidad de hacerse la circuncisión pero no se la hicieron hasta que ya no aguantaron. Es decir, también aquí digamos, disipan dudas de que la circuncisión es solo para los niñitos. También ocurre exactamente. De hecho, yo creo que opero más adultos que niños en la actualidad. Ahí es algo sumamente importante. Qué interesante lo que nos platica esta mañana el doctor Héctor Flores, especialista urólogo, que atiende en toda esta región noreste del estado, con mucha experiencia. ¿Cuántos años en la atención de la urología, doctor? Tengo 32 años. 32 años ya en esta especialidad y que bueno, ahorita vamos a hablar también de que atiende ya aquí en Cananea, de cómo, cuándo y dónde. Pero vamos a hacer un breve corte, nos vemos obligados a hacer corte y seguimos entre tanto acá en las redes sociales. Volvemos. En lo que estamos en el corte y seguimos acá en las redes sociales, doctor, pues vaya, la urología, la medicina en general, y lo hemos dicho en los últimos segmentos, debido al avance tecnológico, al avance en la investigación, en la ciencia propia, se ha dividido precisamente en especialidades, como es el caso de la urología,
y que usted nos dice, y recapitulando un poco, pues es una especialidad que atiende todo lo que son los temas del tema urinario, de riñones, de vejiga, tanto para mujeres, para hombres, para niñas, para niños. Exactamente. Y hay tratamientos, hay cirugías, hay hoy toda una posibilidad pues de que las enfermedades que tienen que ver con la urología pues tienen sanación. Una gran cantidad tienen sanación, una gran cantidad. De hecho, los urólogos somos cirujanos. La gran mayoría de las enfermedades pudieran curarse con una cirugía, pero los cirujanos tenemos la conciencia que la cirugía es lo último que hacemos. Hay muchos tratamientos previos, muchísimos tratamientos previos y cada vez más. Por ejemplo, en la próstata, hace años, la gran mayoría de los problemas prostáticos terminaban en quirófano, ahora no. Ahora no, hay tratamientos. Hay tratamientos, ajá. Entonces, pues para nosotros nos gusta operar, incluso es redituable operar, pero la cirugía es lo último que me. Pero además también la importancia ahí de que el especialista, como es su caso, se mantenga totalmente en capacitación constante, también como usted lo hace. ¿Por qué? Porque hay que ir a tono con lo que la ciencia te va también proporcionando. Usted constantemente está en cursos, Sí, constantemente salimos 1 o 2 veces al año y además hay un Consejo Nacional de Urología que me certifica y me recertifica cada 5 años. Es decir, cada 5 años ve los conocimientos adquiridos y ve si me puede dar la certificación o no. A veces hay urólogos que no tienen la certificación. Que eso es delicado, ¿no? Que eso es delicado también. Bueno, y que se da en cualquier rama de la medicina, por eso es importante acudir con los profesionales y acudir con quien sí le entiende. Y ha habido que ahorita, a reserva de que lo vamos a retomar regresando del corte, bueno, ya vamos, porque ha habido algunas dudas también con el tema de prostatitis, creo es la terminología correcta. Estamos de regreso. La salud es primero. Estamos de regreso y platicando, charlando esta mañana, hoy aquí en Primero Salud, de Soy Cobre Noticias con el doctor Héctor Flores, especialista en urología. Acá ya le llegan mensajes, doctor, le digo, la comunidad que lo conoce de pues 32 años, imagínese. 32 años solo de urólogo. De urólogo. Pero usted egresó de la facultad sí, yo hice la facultad de medicina, hice 7 años. Y después un año de servicio social y luego 5 años de urología. ¿En dónde estudió usted, doctor? En Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León. Y nos dice el doctor también que es importante el certificarse, ¿sí? Ajá. Cada 5 años usted nos dice que el Centro Nacional de Urología le certifica a usted. Así es, tiene que certificarnos, ver los conocimientos adquiridos en esos años, porque en realidad cada 5 años todo el conocimiento médico se duplica, no nada más de la urología. ¿Cada qué tanto tiempo tiene usted que estarse actualizando con conocimiento? Yo voy a congresos, salgo de 2 a 3 veces en el año, hay que estar estudiando constantemente y cada 5 años hay la certificación. Y de ahí, pues, también la alta responsabilidad que le significa lo que usted hace, doctor. Acá le dicen buen día, saludos y bendiciones al doctor Flores, excelente médico y ser humano, eternamente agradecida, Dios lo bendiga siempre, le dice la familia Otero. Dice acá, muchas felicidades, doctor, dice, por su labor y por brindar ese excelente servicio a la comunidad de Cananea. Acá dice, buen día, una pregunta, ¿qué pasa si te quitan la próstata antes o si llega algún problema grave de la misma? Que le digo, este tema de la prostatitis, vamos ya si gusta, doctora, pasar a ese tema, porque es yo creo que el que genera pues más dudas, más inquietudes. Vemos mucho problema prostático. La próstata, de hecho hay que pensar en esto, el cáncer más frecuente que tenemos los hombres, por arriba de los 45 años, es el cáncer de próstata y no avisa. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Eso hace que a partir de los 45 años, a veces a los 50, yo siempre les digo a los pacientes que desde los 45 años hay que estarnos revisando la próstata 1 vez al año
aunque no haya absolutamente ninguna molestia. Por eso, porque la próstata no nos avisa. Y es el más frecuente, es el cáncer más frecuente que tenemos. ¿Cómo revisarse? La revisión generalmente de los 45 años a los 50 años lo hacemos con un examen de sangre. Si el examen de sangre está normal y sobre todo si está muy bajo, con eso es suficiente y sin molestias. Si está demasiado alto, hay que revisar directamente la próstata. Revisar directamente la próstata es hacer una exploración que por eso no van los hombres a consulta, que es la exploración rectal. Es una exploración de 3 segundos que a mí me da una información exageradamente grande. No hay hasta ahorita ningún estudio que sea mejor que esa exploración. Más los síntomas, más los exámenes de sangre. Mitos y realidades de esa exploración, que luego es la que genera, dicen, no porque me va a doler y voy a perder mi virilidad, mi hombría, por Dios, digo, a final de cuentas, ese examen de 3 segundos te va a indicar si requieres algún tratamiento. Exactamente. Y si tienes un problema malo, incluso un cáncer de próstata que está empezando, puede ser 100% curable, incluso. Por eso es el beneficio. Hay muchos mitos, hay mucho miedo a la exploración prostática. No, por lo menos los urólogos no le decimos, vaya a hacer el intento de no explorarte. No es cierto, hay que explorarlo. Una vez al año no tiene absolutamente nada de malo, todos los hombres tenemos que estarlo haciendo exactamente igual como nosotros le decimos a las mujeres, y las mujeres van una vez al año al ginecólogo y se hacen mamografías y papá Nicolau, etcétera, el hombre igual. Es decir, usted recomienda que a partir de los 45 años, cada año ya se haga pues esta revisión, primero con el examen de laboratorio que se llama como antígeno prostático específico, APE se llama. Y ese, por ejemplo, el antígeno prostático, puede ir cualquier persona al laboratorio. Muchos laboratorios incluso hacen a veces hasta promociones. Ahorita recuerdo el mes de noviembre, que le llaman el mes de noviembre, que se usa para concientizar sobre el tema de problema de próstata, pero puedes hacerlo en cualquier momento del año. Y tú puedes ir al laboratorio y pedir un antígeno prostático. Sí, un antígeno prostático. Nada más recuerden que el antígeno prostático es un examen de sangre, como todos los exámenes de sangre debe ser en ayuno. En este caso en particular debe haber de 3 a 5 días, de preferencia 5 días previos, no eyaculaciones. Que ese es un dato importante también para la hora de que vaya usted y se haga el examen. Y aquí dice, si puede responder usted a esta pregunta, ¿qué pasa si te quitan la próstata antes o si llegas a un problema grave de la misma? Es decir, que te quiten la próstata sin que haya algún problema. Ajá. En realidad, la próstata es un órgano que nos sirve, nos protege, nos da da muchas sustancias, hace muchas sustancias que son antibióticas, que nos ayudan a prevenir infecciones urinarias, por ejemplo, o infecciones prostáticas, pero hay un momento en que más nos está estorbando que nos está ayudando, y es cuando se piensa en los tratamientos o en la cirugía. Quitarla antes, que no se debe quitar antes, puede dar estos problemas. Una persona que empieza a tener infecciones frecuentes y que al cabo de los años vuelve a tener problemas de crecimiento prostático. La cirugía de la próstata piensen en la próstata como si fuera una naranja. Lo que voy a hacer yo en la cirugía, le voy a quitar todos los gajos de esa naranja, pero voy a dejar la cascarita. Esa cascarita con el tiempo, 10 años, 15 años, puede volver a crecer esos gajos. Por eso no se debe hacer antes de tiempo. ¿Y por qué a alguien le pudieran haber quitado antes de tiempo la próstata? ¿Por qué ocurre? ¿O en qué circunstancia? Yo lo que he visto es porque hay un mal diagnóstico o por esa necesidad a veces de operar, de tener la retribución. Entonces no es bastante, sí es común verlo en algunas partes. La cirugía de próstata cada vez es menos, debe hacerse menos. Acá le preguntan también, ¿con el examen clínico puede darse cuenta si hay algún problema con la próstata o únicamente con el examen del tacto se da cuenta el médico? Con los dos exámenes juntos da una posibilidad de certeza por arriba del 90 a 95%, no el 100%, pero uno solo es muchísimo menos del 50%.
La experiencia también te va dando ciertos parámetros que buscar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estar revisando los exámenes de sangre del año anterior, porque si un señor se hizo un examen de sangre y le salió en 2, que es completamente normal, y el próximo año se lo vuelve a hacer y trae 4, que es completamente normal, aunque no tenga síntomas, la velocidad con que creció es muy rápida. Entonces eso me hace estudiarlo más a fondo. Es un indicador. Ujú. Y doctor, ¿hay manera de, en este caso del tema de la próstata, hay manera de prevenir alguna afectación en la próstata? En realidad a todo el mundo nos está creciendo la próstata. A todos los hombres nos está creciendo la próstata. No a todos los hombres le da problemas la próstata. Algunos sí, una gran cantidad sí. No hay algo que me quite la posibilidad de ese crecimiento. Lo que sí se ha visto es que tiene que ver la dieta no en algo en específico, sino la dieta grande en fibras, que mejora los problemas prostáticos y hace que las posibilidades de tumores prostáticos sean mucho menos frecuentes. En realidad, prevenirla es difícil. La única prevención que hay es estarnos revisando. Y también, no sé si hay algún otro comentario o indicación, recomendación a la comunidad sobre el tema de próstata. Sí, en primer lugar, hacerse la idea que hay que revisarnos. Una vez al año hay que revisarnos. No esperar a los síntomas, porque los síntomas son tardíos cuando ya está en la enfermedad muy avanzada. ¿Cuáles pueden ser los síntomas, doctor? Los síntomas son básicamente por el crecimiento. El caño de la orina, la uretra que se llama, pasa por la próstata. Al crecer la próstata va disminuyendo ese caño de la orina y empieza a dar problemas de disminución de la fuerza, disminución de lo grueso del chorro, infecciones frecuentes, orinar muy frecuentemente, levantarse varias veces en la noche, a veces con ardor, a veces sangre. Es decir, problemas urinarios que nos dice algo está pasando, está obstruyendo algo. Ese es como el principal indicador. Es el principal indicador, pero repito, no hay que esperarse a eso. Entiendo. Doctor, también en el caso de los jóvenes, ¿qué problemas puede tener algún joven o en una vida de adolescencia, de juventud, en problemas de urología? Vemos mucho, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la próstata, vemos muchos padecimientos de la próstata en jóvenes. Cuando hablamos de la próstata siempre se piensa o en mucha edad o en cáncer de próstata, pero los jóvenes pueden tener infecciones prostáticas, dar molestias prostáticas y desde muy joven. También algo bien importante que me ha tocado aquí en Cananea en varias ocasiones, en personas jóvenes, son los problemas de testículo, ya sea de fertilidad o sea tumores de testículo. ¿Y eso cómo se detecta? ¿Hay alguna malformación? ¿Hay alguna protuberancia? Los tumores de testículo generalmente son sin dolor, pero se siente una bolita, va creciendo, se siente duro el testículo, da esas, generalmente, sobre todo en el baño, los hombres pueden tocarse los genitales, los testículos, y ahí se dan cuenta que hay cambios. Generalmente vienen a la consulta meses después de que lo notaron. Muy bien, y aplica en este caso también la recomendación en el ámbito sexual, de utilización de condón en la vida ya sexual activa. ¿Cuál es desde su perspectiva también la prevención que debe tener no solo los jóvenes, cualquier persona? Uh-huh. Las infecciones de transmisión sexual se han relacionado mucho a tumores. En la mujer no se diga el VPH. El VPH también está relacionado con el hombre, con el cáncer de pene. Pero si las enfermedades de transmisión sexual, todas las enfermedades de transmisión sexual aumentan el riesgo de enfermedades prostáticas e incluso enfermedades de riñón. Entonces, toda persona que tiene actividad sexual debiese, a menos que quiera lograr embarazo, usar barreras, usar preservativos, que son una excelente protección, que ahí yo creo que fallamos mucho porque la gran mayoría, por arriba del 98% conoce los preservativos. De los adolescentes y jóvenes, yo creo que ni el 60% lo usan, a pesar de conocerlos. Hay algo ahí que nos está fallando, pero sí es muy común. Y ahorita, en la actualidad, yo estoy viendo el 50% de la enfermedad de transmisión sexual sin molestias. Que eso también,
es un foco amarillo, digamos rojo, que hay que atender. Dice, gracias doctor por transmitir su conocimiento. Otra pregunta, ¿usted está atendiendo a pacientes en Tamosura y a mineros retirados? Preguntan. Estoy atendiendo a mineros retirados y pacientes de Tamosura, pero en mi consultorio. Tamosura yo lo dejé hace cerca de 2 años. Y en el caso de mineros retirados, los atiende, ellos tienen que hacer el trámite en oficina ahí con nuestro amigo el licenciado Francisco Ortega, en oficina de servicios médicos de Grupo México, y me imagino yo que los transfieren con usted. Sí, al consultorio, ya sea aquí en Cananea o en Agua Prieta. Muy bien, pues doctor, ¿dónde consultar con usted? ¿Cómo consultar con usted? Generalmente es por cita, yo siempre me manejo por cita. Las citas se pueden sacar en mi consultorio en Agua Prieta, citas en Cananea y citas en Agua Prieta. El teléfono es el 633-33-84408. Ahí la secretaria es la que lleva la agenda y ella pone las citas, sea en Agua Prieta o sea en Cananea. Es una llamada rapidísimo, 633-33-84408. En el caso de mineros retirados, acá preguntan si primero tendrían que poner la cita con usted y luego hacer el trámite o viceversa. Generalmente hacen el trámite primero porque a veces se tardan, pero la cita la pueden hacer una semana pensando una semana posterior y empezar el trámite. Hacen, y las citas en este número que le estamos proporcionando es para consultar tanto en Agua Prieta como en Cananea. En el caso de Cananea, ¿qué días consulta, doctor? Vengo acá todos los miércoles, vengo a consultas de la mañana hasta que termino, cerca de las 3, 4, 5 de la tarde a veces. Es enfrente de la escuela Elodia, que es muy conocida, la escuela del Puente. Enfrente hay un laboratorio grande, relativamente nuevo. Ahí hay consultorios adentro, laboratorio Corona se llama, ahí consulto. Ahí consulta los días miércoles para agendar cita 633-33-84408. Le van a atender, le van a responder en Agua Prieta, pero puede poner la cita tanto en Agua Prieta como en Cananea. Dice acá qué importante es este segmento donde el tema es la salud. En verdad, sigan fomentando esta orientación a la comunidad. Enhorabuena, soy Cobre. Dice, amiga, repita por favor el número de cita para Cananea. 633-33-84408. Ese es para agendar cita. Ciertamente le van a responder en Agua Prieta, pero también puede usted poner la cita para acá, para Cananea. Así que tómelo en cuenta. Dice, buen día, Miriam, pregúntale al doctor, por favor, ¿cuál es el costo de consulta? Si gusta mencionarlo, doctor. El costo de consulta en Agua Prieta es de 700 pesos, en Cananea es de 800 pesos. Ahí está la información. Pues, doctor, su mensaje a la comunidad, la recomendación en general. Pues en general, recordarles que en las cuestiones urológicas, sobre todo en las cuestiones prostáticas, no hay molestias. Recordar todos los hombres por arriba de los 45 años, revisarnos una vez al año y al tener problemas, cualquier problema urológico, urinario, riñones, vejiga, que no está siendo resuelto en un relativo corto tiempo, es mejor ver al especialista. Es mejor ver al especialista, no automedicarse, no creer que que el compadre dijo, el vecino, la prima, acudir con los especialistas, en este caso con el doctor Héctor Flores, urólogo, que consulta tanto en Agua Prieta como aquí en Cananea, y que le agradecemos muchísimo, doctor. Un abrazo, dice, doctor, que si solo los miércoles consulta en Cananea, pues ya nos dijo que sí, el resto de días en Agua Prieta. En Agua Prieta, así es. Doctor, le agradezco muchísimo que se haya dado el tiempo de venir, que le ha significado a usted un esfuerzo, pero que atiende, le agradezco muchísimo nuestro llamado y agradecida con usted como familia también por la atención extraordinaria que le dio a mi padre en su momento, que iba y le rezongaba, ¿se acuerda? Y le decía, ahora me vas a decir tú que tengo que tomar agua y con eso se me va a quitar todo. Don Luis tiene que tomar agua, que ese es otro factor importante. Sí. El tomar agua para temas de urología es fundamental. Es muy fundamental y para muchas cosas nos va a proteger si tomamos bien agua. Pues muchas gracias, agradecido siempre con usted y quedamos en comunicación como siempre. De acuerdo, muchas gracias, Miriam. Buenos días. Buen día, hacemos corte, volvemos.